Tesalonicenses capítulo 2 ¿cómo se llama? Del 5 en adelante. ¿Ah? Del 5 en adelante. Sí, del 5, sí. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras como vosotros sabéis, ni de pretexto de avaricia, Dios es testigo. Ni de los hombres buscamos gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros de carga como apóstoles de Cristo. Ajá. Si quisiéramos, ustedes... Sí, pedir apoyo. Sí, pero no lo hacemos. Porque no tenemos nada de avaricia. Antes fuimos cariñosos entre vosotros. Aquí dice tiernos, cariño, la palabra que a usted le gusta. Sí, antes fuimos tiernos entre vosotros como nodriza que acaricia a sus propios hijos. De manera que, teniendo tan grande afecto por vosotros, quisiéramos entregaros no solo el Evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, vidas, porque no erais muy queridos. Porque nos erais muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, predicamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos portábamos entre vosotros que creísteis. Así como sabéis de qué manera exhortábamos y confortábamos y protestábamos a cada uno de vosotros como un padre a sus hijos. Es que me perdí ahí. Voy desde el 10. Se los leo. Léame el 10 y 11. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad. Qué bonito esto, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Hasta ahí. No, uno más. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. No entendí esos últimos. Del 14 en adelante. Voy a leerlo aquí, a ver. Ajá. Dice, es que antes, espérate. Del 14 al 16. Espérate un momento para marcar aquí algo importante. Del 14 dice, voy a repetir, dice, porque vosotros, hermanos, os hicisteis seguidores de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús, que habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos.
los cuales así mataron al Señor Jesús como a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido y no agradan a Dios, y a todos los hombres son contrarios, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que sean salvos, para henchir la medida de sus pecados siempre, porque la ira es venida sobre ellos hasta el extremo. Especialmente el 16. No lo entiendo. Es que Pablo está haciendo una comparación de que él ha sido perseguido, pero también ellos han sido perseguidos. O sea, lo mismo que sufre la iglesia de origen de Jerusalén, los mismos síntomas lo están recibiendo los judíos, los de Tesalónica. Entonces él hace una comparación. Físicamente yo no sé dónde está Pablo aquí, pero él puede ver que lo mismo que le pasó a la iglesia, a lo mismo, los mismos las mismas persecuciones que ha recibido la iglesia en Jerusalén, la están recibiendo ellos. Porque en Jerusalén y en los otros son de Tesalónica. Sí, pero él les está diciendo. Pero se divide en dos, ¿sí? Judíos. Sí, él les está diciendo a ellos, nosotros los amamos mucho a ustedes. ¿Va? Eso es lo que decía ahí atrás. Sí. Porque ustedes han estado hombro a hombro con nosotros y han padecido exactamente lo que yo estoy padeciendo. Y la misma persecución en contra de nosotros es la misma que ustedes están recibiendo, porque ustedes también están recibiendo una oposición para que ustedes no le prediquen a los gentiles, para que sean salvos. Pero entonces él manda una idea y dice que estas personas que son contrarias a Dios van su pecado, dice, aumentó, y de la misma forma que su pecado aumentó, dice, pues él dice que la ira es venida sobre ellos hasta el extremo. O sea que Dios va a retribuirles a ellos, va a caer sobre ellos mucha ira. Y ya entendí. Más, hermanos, 17. Nosotros, privados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, no del corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver nuestro rostro. Ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos venir a vosotros, yo Pablo a la verdad, una vez y dos, mas nos estorbó Satanás. Mas nos estorbó. ¿Qué leíste? Mas nos estorbó Satanás. Es que hice una pausa ahí. Hice una pausa con un tono ahí raro. Mas nos estorbó Satanás. Ok. Porque, abre pregunta, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? Abre otra pregunta. ¿No sois pues vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Que vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiéndolo sufrir más, nos pareció bien quedarnos en Atenas solos. O sea, él está en Atenas. Él está en la isla de Grecia. La isla de Grecia. Sí, en la isla de Grecia. Que la ciudad principal es Atenas. Él está ahí. Qué lindo eso, ¿verdad? Dice, mi esperanza, mi gozo, mi corona, sois vosotros. Sí, o sea, es lo que nosotros experimentamos cuando la persona con la que nosotros estamos
compartiendo, nosotros vemos de que efectivamente El Evangelio le la llega. palabra esa que Dios nos puso en la boca está penetrando el corazón. Ajá. Y entonces nos da mucho gozo. Y Pablo lo pone por escrito y dice, esto es un tesoro para mí, esto es lo que vale la pena. Ujú. Pero entonces, mientras yo leo eso, yo me digo a mí mismo, yo pongo, sí, es momentáneo, dijo el pastor Samuel. Ajá. Momentáneo, yo siento ese gozo, pero después se me diluye. Ujú, ujú. Sí, a propósito, le escribí a María Elena a ver si nos podíamos ver. De ella no puede. Viernes, bueno, dice, después le cuento por qué. No sé. Entonces, dijo que sábado domingo, pero domingo no podemos por el cumpleaños del chiquillo. Bueno, a menos que terminemos rápido y tengamos energía. Pero vos sabes cómo soy yo con la energía. Entonces, no sé si nos vamos a ver este sábado o este domingo. Sí, sí, Porque eso nos ayuda. Reunirnos con alguien a compartir y a orar nos ayuda montones. Uh-huh. Quería rescatar de esto que leímos, cariño. Uh-huh. Y Pablo hace un marco de referencia y lo repite a cada rato, no solamente aquí en Tesalonicenses, sino que en estas cartas que leímos de los colosenses y los que filipenses, lo que leímos antes, bueno, no me acuerdo. Él repite, Colosenses, Filipenses, Efesios. él repite el concepto, digamos, de que primero que él no quiere ser carga para nadie. Ajá. Segundo que... Porque realmente compartir el evangelio es un gozo. Sí, después, él pone bien claro de que él es perseguido, ¿verdad? Está siendo perseguido por sus mismos paisanos, ¿va? Por sus mismos hebreos, y está siendo perseguido por la iglesia, por decirlo así, ortodoxa, que se apropió de los rituales, porque ya para ellos son rituales, aunque ellos no lo ven como rituales, pero desde la óptica de nosotros, son rituales, se apoderaron de la dinámica del templo, Uh-huh. aunque ya no hay templo. Me parece que ya aquí en este punto ya no hay templo, ¿verdad? Entonces él está haciendo ese énfasis. Eso de los templos a mí me gustaría mucho estudiarlo, porque no entiendo ni de los templos, ni entiendo esa diferencia de los que estaban en Jerusalén y los que estaban en otro lado. Sí. Eso a mí, te voy a hacer un resumen, porque digamos eso me lo explicó Andrés. Uh-huh. En esos 400 años de oscuridad que hay entre el último profeta y la llegada del Señor Jesús, el último profeta es Malaquías. Uh-huh. Entre Malaquías y Mateo. Sí, por decir Mateo, ¿va? Pero realmente es el último profeta y la llegada de nuestro Señor Jesús. Sí, por eso, y Mateo. Son que me lo imagino en la Biblia. Sí, son 400, no sé si son 400 o 450 años. Los teólogos, que eso es lo que yo quiero ir eliminando, o los predicadores de wherever, cualquier predicador le dicen a uno que es el tiempo de la oscuridad, ¿verdad? Puede ser, yo digamos que es una frase acuñada ahí, pero realmente lo que sucede en esos 400 y resto de años
es que el pueblo hebreo es sometido como a 2 o 3 imperios. El pastor Daniel Ho predicó un día de esto sobre eso y sí, yo quería oírlo otra vez. Dice, es que es muy importante que nosotros veamos los imperios. Sí. Porque la Biblia es una historia, un libro de historia, dijo. Sí. Es un libro de historia. Entonces, el pueblo de Dios, o digamos, el pueblo que queda en la dinámica de ser guiados por profetas, ¿verdad? Como van minimizando la voz de los profetas, entonces de alguna forma Dios permite que el pueblo sea zarandeado por varios imperios. Roy tiene muy claro esos imperios ahí por ese lado. No sé, el otomano, no sé. Entonces, en esas oleadas militares, el pueblo es sometido a barbaries de todos esos imperios, no porque la tienen contra los hebreos o contra el pueblo de Dios, no, es simplemente, es un pueblo más y el imperio viene y arrasa con todo. Hebreos y judíos son sinónimos. A medias. O sea, digamos, los judíos están dentro de los hebreos, pero no todos los hebreos son judíos. Judíos es de la línea de los descendientes de Judá. Y es de la línea donde es el hijo de Jacob, donde se promete que de ahí va a salir el Mesías. Sí, que se acuesta con Tamar. Que se acuesta con Tamar, pero allá muy atrás, ¿verdad? Pero es esa misma línea, es la misma línea de... tengo dudas si es la misma línea de David. Porque es que David... ¿Sí? Es la misma línea de David. Ah, sí, el león de Judá y todo eso es la misma línea de David, de los reyes. Todo el pueblo de Dios va así, desde Abraham. Por eso es que es tan relevante lo de Rahab, lo de Tamar, esas 5 mujeres. Sí, esas 5 mujeres que están en la genealogía y que ahí sale David. Lo que quiero concluir es que de los 12 hijos, los que van quedando ahí, digamos, cuando aparecen los reyes como Saúl, David, Salomón, y vienen ahí todos los reyes, digamos, los únicos descendientes con alguna relevancia de esos 12 hijos es Judá, porque es de la línea de David, es Benjamín y la tribu de Benjamín, la tribu que tiene que ver con los hijos de José. Sí, pero Judá también. Bueno, es que... estoy ubicándome en los 12 hijos. Lo que quiero decirte es que de 12 hijos podemos contar los levitas que están en el templo, Judá, que son los reyes, y Benjamín por ahí, la tribu Benjamín, y hay otra tribu por ahí, pero digamos, de esos 4 hijos, los únicos que quedan al puro final es David, o sea, de Judá nada más, porque ya los levitas, en esos 400 y resto de años, los levitas son borrados, totalmente borrados. Físicamente sí existe el templo, ¿verdad? Pero son borrados. Entonces, en esas incursiones de los diferentes grupos, de los militares que andan por ahí haciendo alboroto, no solamente a los hebreos. Sí. Bueno, el concepto de hebreo nace en las jornadas cuando el pueblo va rumbo a Canaán.
ahí se encuentran una tribu hebrea y digamos que como que por ahí aparece el concepto hebreo. Y esa tribu es conquistada por José o por los jueces o por lo que sea. Y yo no sé cómo luego... Ahí se mezcló con los judíos. Ahí se mezcló con la descendencia de José. De José, de las jornadas de Moisés y las jornadas de Josué y todo. Por ahí se mezclan, pero son pueblos que ellos van conquistando como los cananeos, los jebuseos, los no sé qué, y también los hebreos, ¿verdad? Ellos van conquistando esos pueblos, ¿verdad? Y ellos van haciendo un solo pueblo, entonces se acuña un pueblo como un solo nombre, los hebreos, ¿verdad? Los hebreos. Pero realmente no son solo hebreos como tal. Los hebreos aparecieron ahí en un momento dado. Se me murió la mano. Los hebreos aparecen en un momento dado, pero realmente son jebuseos, jerseos, de todos esos pueblos, de todos esos pueblos van sacando personas que nacen de nuevo y el pueblo se va haciendo grande y grande. Entonces ya aparecen, digamos, ya cuando aparece el profeta Samuel y instaura el primer rey, que es Saúl, ya hay una palabra que los acuña a todos ellos, los hebreos. ¿Cómo? Repita eso último. Cuando aparece el profeta Samuel, y que el pueblo que está guiando el profeta Samuel, el pueblo le dice, queremos un rey como los demás. Y que Jehová no quiere. ¿Y dónde sale Esaú? Saúl. Saúl, perdón. Entonces ahí aparece Saúl como el primer rey. Sí. Pero ya todo ese pueblo que vino desde Moisés, Caínas, conquistando pueblos y pueblos y pueblos, ya ese pueblo ya lo acuñan en un nombre, los hebreos. Porque digamos que ese pueblo tiene como idioma el hablar y escribir en hebreo, que es un idioma antiguo. Entonces ya ellos son acuñados con ese concepto de los hebreos. Conforme vienen los reyes y todo eso, ahí vienen. Entonces ya después se dividen, ¿te acuerdas? Que se dividen y solamente queda, o sea, 10 hijos se unen en común, ¿verdad? Y quedan 2 tribus, nada más, que es la de Judá y más o menos, no estoy muy seguro, ¿vale? Entonces, ya ahí hay una división de a dónde hay que celebrar, dónde está el templo, entonces, ahí vienen, y ya después, ya vienen por ahí, ya los reyes como que ¿cómo es? Van perdiendo vigencia y entonces aparece la voz fuerte de los profetas y ya el último profeta es Malaquías y ya después empieza lo que, ya te digo, no me gusta ese concepto del tiempo oscuro. Porque no me gusta porque eso es lo que enseñan todos los teólogos y he aprendido a cuestionar esas cosas, ¿verdad? No es relevante. Sí, no. Bueno, el asunto de lo que quiero es llegar al concepto del templo, donde está Pablo. Entonces, en esas jornadas militares que hay, y
todo ese despelote que hay a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, el templo queda por ahí y entonces cada ejército que conquista pone un ciudadano representativo de ellos para estratégicamente no los vean como enemigos y poder percibir fácilmente los impuestos. Entonces ahí es donde se prostituye no, usé una palabra rara, no es prostituye, es donde se corrompe, ¿verdad? Toda la dinámica del templo. Entonces ya nombran sumos sacerdotes políticamente, militar y políticamente con alguna ventaja, pero no en la línea propiamente de la ley, no en la línea levítica, no en la línea que estableció Jehová con Moisés. De eso sí me acuerdo, que ya por ejemplo el que estaba gobernando o el sacerdote de cuando murió Jesús, Pilato y todos esos ya no estaban puestos por Dios. Ya estaba corrompido toda la dinámica del templo. Era estratégicamente y políticamente y militarmente era un acuerdo entre ellos para calmar al pueblo. Sí. Pero en medio de todo ese conflicto, aparecen grupos muy fuertes, o aparece un grupo muy fuerte fuera de la ciudad que se reúne en el desierto, que son los esenios. Pero el concepto esenio no aparece en la Biblia. Casi estoy seguro que no aparece en el Nuevo Testamento el concepto esenio. Nada más aparece que Juan el Bautista predica en el desierto. Y predica en el desierto porque en el desierto hay un grupo que sí quiere seguir la línea de Moisés, que sí quiere seguir la línea levítica. Entonces los sacerdotes en el desierto de ese grupo aparte, que no tiene que ver nada con el templo en la ciudad, ese grupo está en el desierto y para viajar del desierto, acercarse a las ciudades, entonces nace el concepto de las sinagogas. El concepto de la sinagoga es, por decir así, ¿cómo hago la diferencia? Como decir hoy en día, digamos, la Iglesia Católica, que dentro de la Iglesia Católica están los jesuitas, los catecúmenos y ¿verdad? Todo eso, son grupos, ¿verdad? ¿Qué los une a los católicos? Pues el Papa, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, de esa área, ahí específicamente... En el desierto. No, ahí en Jerusalén, de esa área, está el templo, todavía físicamente está el templo. Pero ya Cuando nace Jesús está el templo, sí, ¿no? claro, está físicamente el templo de Salomón. Sí, que Jesús fue a los 13 años. Sí, correcto. Entonces, que él profetiza de que va a ser destruido el templo. Bueno, en el tiempo de Jesús sí había templo. Sí había templo, pero la dinámica de ese templo ya estaba corrompida. Sí, que fue cuando Jesús llega y hace pone orden. Pero él viene de los alrededores de Jerusalén. Entonces, ¿qué son los alrededores de Jerusalén? Digamos, el desierto. Pero ya se vienen acercando, entonces ya nace el concepto de los grupos que se reúnen para continuar con la línea levítica. Esos grupos se reúnen en un concepto que se llama sinagoga. Ahí es donde predica Jesús. Sinagoga, grupos. Es un grupo aparte del templo, pero que mantiene la línea levítica, el orden levítico. Esas son las sinagogas.
Pero en ese grupo de las sinagogas, en el tiempo de Jesús, ellos hacen todo el ritual de traer un animalito y toda la cosa, ¿verdad? Y bueno, yo no sé si en la sinagoga hacen sacrificios o no, no sé. Pero entonces ahí nace el concepto de el bautismo y la imposición de las manos. Ahí nace, en la sinagoga, ese concepto. Bautizar, imposición de manos para el perdón de pecados. Nace ahí. Es como decir una secta del templo, ya corrupto, pero es como una secta ahí. Entonces Jesús predica. Entonces había gente que se congregaba en el templo. Ajá. Y otras se congregaban en las sinagogas. Qué enredos. Y todos tenían mi padre Abraham, mi padre Isaac ¿Y los fariseos? También ese es otro grupo. No, esos son los del templo. Los fariseos y los escribas son grupos alrededor del templo también, pero ellos se distinguen porque ellos dicen, nosotros sí cumplimos la ley. Ah, bueno, se reúnen en el templo. En el templo. Y algunos de ellos van a las sinagogas también. Sí, eso está ya enredado. Sí. Total. Entonces aparecen las sinagogas, ¿verdad? Entonces Jesús predica en las sinagogas, en los alrededores de Jerusalén. Cuando Jesús incursiona y viene hasta el templo, es que pone orden en el templo, pero tiene que salir en la noche y a escondidas porque lo quieren matar. Lo quieren matar. Entonces, cuando Pablo aparece perseguidor de los del camino. Espérese. Entonces, Pablo aparece de perseguidor de la secta del camino. Entonces, la secta del camino nace en aquellos judíos, ¿verdad? Porque es, digamos, es la tribu de Judá la que está establecida ahí en Jerusalén, de aquellos judíos que ahora ya creen que Jesús es el Mesías y que es el Cordero. Entonces nace la secta del camino. ¿De dónde se nutre la secta del camino? De las sinagogas, ¿verdad? Que estaban en el desierto, que es un grupo de los esenios. Históricamente así está bien establecido. Bueno, histórica y arqueológicamente. Existía un grupo de esenios. Y se nutre también de fariseos y escribas que estaban pegados al templo corrupto. Y también se nutre de personas que estaban que estaban en el templo. Se van nutriendo. Y aparece la secta del camino. Jesús se va y el grupo que queda es la secta del camino. Ya no son de la sinagoga, ya no son del templo corrupto, ya no son de los esenios, ya no son los grupos del desierto. Pero son los que no están equivocados. Son los que no están equivocados. Sí, los que están más puros. Los que están más puros porque ya el grupo de la secta del camino ya tiene bien revelado el evangelio, ya tiene bien revelado que Jesucristo... Ya reconoce a Jesucristo. Jesucristo como el Salvador, como el que vino a cargar el pecado. Pero ya había muerto Jesús. Ya Jesús muere. Ah, bueno, sí. Él deja ese grupo del camino. Ese grupo del camino, ahí están los 12 apóstoles, los 11. Pero esos 11 apóstoles no se mueven de Jerusalén, están ubicados ahí en Jerusalén, pero se reúnen a escondidas. Uh-huh. En el año 70 viene parte del Imperio Romano y hace un despelote y destruye totalmente el templo. Entonces todos los que estaban alrededor de Jerusalén salen huyendo para todos lados. Entonces por eso es que aparecen hebreos o judíos, aparecen en las Colosas, en las Tesalónica, en los Corintios,
en las En el año Grecias. 70 el Imperio Romano destruye el templo. Sí, y se da la diáspora. O sea, la huida de todo el pueblo hebreo. Ahí van los judíos corruptos, ahí van los de las sinagogas, ahí van los hebreos y escribas, ahí va todo. Diáspora. Sí, diáspora. Y también van la secta del camino. Ahí van. Los fumigan. Pero los 11 discípulos se quedan en Jerusalén. Entonces, ya luego aparece Pablo, que es evangelizado en Tarso, ¿cómo se llama? No, él nació en Tarso. Sí, él va rumbo a... Él es tarsosíaco. Él va rumbo él va rumbo a destruir los de la secta del camino, y él va hacia Damasco. Damasco es una ciudad dentro de Jerusalén, ¿verdad? Y ahí él es evangelizado. Entonces está un tiempo con Ananías y luego viaja y conoce a los 11 discípulos. Está un tiempo con ellos. Y después es cuando él se va para Arabia. Y cuando regresa, tiene un conflicto con los 11 apóstoles. O sea, se va 3 años. 3 o 5 años, no sé. Y él regresa donde están ellos. Y ya hay un conflicto porque... Entonces, Pablo se va, ¿para dónde? Para Arabia, dicen por ahí. No recuerdo dónde dice exactamente. Grecia. Arabia. Para Arabia. Arabia. Arabia es como un pueblo que está en los desiertos, como decir hoy mismo, la misma Arabia. Entonces él regresa a Jerusalén y se encuentra que Pedro y todos los discípulos están judaizando, o sea, que están obligando a los de la secta del camino a volver a los instrumentos antiguos de la ley levítica. Entonces ahí es donde ellos tienen una diferencia muy marcada, a tal punto que Pablo dice, no, nosotros somos amigos y creemos en el mismo Jesús. Estás mal por aquí, ¿va? Pero aquí te quedas y yo me voy. Entonces él se va a predicarle a los gentiles. Por esa razón él le dice a los tesalónicas, los gentiles no tienen sangre judía. A ver, o ahí no están tan... Tenés razón. Él dice se va a predicar a los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué dice gentiles? Porque son ciudades que no pertenecen a Jerusalén. Pero en esas ciudades hay paisanos que están ahí. Viven en ciudades que no son Jerusalén. Sí, en el resto del mundo. Entonces va y les predica ahí. Entonces ahí es donde, pero él sigue con la misma línea de la secta del camino. Entonces la secta del camino se queda en Jerusalén y Pablo la fortifica fuera de Jerusalén, o sea, en esas ciudades de los gentiles. Y en esas ciudades de los gentiles Pablo evangeliza a sus mismos paisanos y a otros que no tienen que ver nada con el pueblo hebreo. Ya se arma el concepto de la iglesia. Ya pasa a ser ya la secta del camino. Y eso ya está en Hechos. Sí, ya la secta del camino, ya empiezan a nacer las primeras iglesias. Así es como... Y entonces él aquí en Tesalónica dice, por eso yo los quiero mucho, porque yo los evangelicé y ustedes están sufriendo lo mismo que yo he sufrido, pero que tenemos que seguir con esto. Y aquí al 8 tengo que... dame un momento.
ahorita terminamos de... Déjeme ver. Si es que cuando estoy ahí necesito apuntar algo.